Bueno, buenas noches. Esta es la presentación para el entregable número 3 del curso de Sistema Operativos de Ingeniería Informática. En este caso vamos a tratar directamente sobre administración de procesos y memoria. Entonces, para iniciar vamos con la agenda. En este caso vamos a trabajar entonces la parte de administración de procesos, veremos el concepto, después el modelo, el ciclo de vida de los procesos, la implementación y concurrencia, algunos algoritmos y la parte de los threads versus los procesos, que es una comparativa que tenemos. La parte de administración de memoria tenemos concepto, tenemos objetivo y las funciones y operaciones de memoria. También tenemos la descripción de memoria virtual y amenazas y protección, que son parte del documento que tenemos en el módulo 2 de este curso. Vamos entonces a lo que es el concepto de proceso. Pues tenemos que la administración de procesos se utiliza para proporcionar información sobre los procesos y programas que están activos en un equipo informático. Podemos decir que una computadora, pues, es decir, en una computadora personal, portátil de escritorio, dispositivos móviles, una tableta, un teléfono inteligente, entre otros. Digamos que es básicamente lo que dice la palabra administración de procesos, administrar los procesos para, digamos, proporcionar esas, digamos, informaciones a los programas que ejecutan directamente dentro de un equipo. Es parte de esos programas cuando nosotros los ejecutamos al momento de iniciar el sistema operativo y que por sí también se inician directamente con el sistema operativo. La mayoría de los procesos deben de cargarse al momento de hacer la carga del sistema operativo. Por eso nosotros vemos esa parte de instalar los aplicativos, porque pues al instalar ese aplicativo él está cargando directamente con el sistema operativo, lo cual permite que esos procesos se ejecuten correctamente y se administren como deben de ser. Vemos que es el concepto principal. De ahí seguimos entonces con la parte del modelo. El modelo directamente pues va definido sobre procesos, ¿cierto? Que de por sí tiene que ver con eso que nos permite de alguna manera representar, ¿cierto? Esos elementos que ayudan a la ejecución de un programa, ¿sí? También tenemos que dentro de ese proceso hay unos elementos, ¿cierto? Tenemos de alguna manera una parte de identificación, en la cual normalmente se usa de manera numérica. Podemos decir pues que va basado más que todo en el lenguaje binario, o que nos lleva a esa parte de identificación en la cual nosotros sabemos qué versión es y todas estas cosas. También viene esa parte que hay un comportamiento definido, ¿cierto? Sabemos que el proceso es parte de un programa, entonces el programa siempre define qué quiere hacer ese proceso, cuál es la secuencia, cómo se debe hacer, qué es lo que debe ejecutar, cuándo se debe ejecutar. Eso es parte también de esto. Y tenemos, digamos, esa parte también del estado, en la cual tenemos un punto, un momento en el cual ya hay una memoria asignada para ese proceso y en la que comienza a registrar, digamos, esos valores directamente dentro del sistema por medio del procesador, ¿sí? Entonces digamos que esos son los primeros elementos del proceso. De ahí ya seguiríamos con el thread, que es el hilo de ejecución. Esto más que todo se refiere a ese estado en la secuencia en la cual tenemos una instrucción dentro del propio proceso, ¿cierto? El thread o los hilos son parte del proceso y que de alguna manera son más eficientes que el mismo proceso, que se ejecutan de una manera más organizada y que son independientes totalmente, como no lo es el proceso directamente, ¿cierto?
de por sí en muchos de los sistemas hay procesos y subprocesos. De esa manera entonces podemos decir que esos subprocesos se pueden tratar como hilos, que tienen estados independientes y pues aunque tienen un proceso en común, ¿cierto? Lo comparten, son totalmente no dirigidos al mismo sistema, sino a simplemente cumplir la tarea que el proceso necesita. También hay entonces dentro del modelo tenemos el programa, que es esa serie ya de, ¿cómo decir?, de órdenes, ¿sí? Que están ahí implementadas en un lenguaje de programación que es como estos que hemos tratado directamente en el otro curso de programación de móviles, y que hay mucho tipo que permiten en realidad generar esos programas, y dentro de esos programas pues claro va a haber procesos, ejemplos por ejemplo los que tenemos ahora en los cuales nosotros tenemos ciertas flujos de trabajo en los cuales nosotros tenemos que llegar a hacer ciertas cosas como asignar variables y darles a esas variables unos valores. Esos valores tienen que procesarse en algún momento, o sea, se tienen que tomar, se tienen que verificar, se tienen que ejecutar. Entonces esos son procesos que vemos dentro de eso, pero que hacen parte de todo ese todo, de ese todo que es el programa, ¿sí? Que al final es lo que ejecutamos nosotros o lo que pedimos que se ejecute, y que esos procesos hacen parte de él. Y tenemos la parte pues digamos de en el modelo del modo de usuario y el modo de sistema. En el documento más que todo se refiere al modo de sistema. Para mí el modo de usuario es más que todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Nosotros somos los usuarios, nosotros somos los que indicamos qué es lo que hay que hacer, nosotros somos los que interactuamos con los programas y ejecutamos los procesos al final. Al ejecutar el programa estamos ejecutando los progresos y haciendo que los hilos se muevan. Entonces todo va en una cadena específica, ¿sí? En la parte del modo sistema se rige más por lo que hace el sistema, digámoslo así, cuando nosotros ejecutamos esos procesos o esos programas, ¿sí? Ese modo sistema es a lo que nosotros le decimos o lo conocemos como kernel, ¿cierto? Esto más que todo es como la gestión o ese compendio de todas esas operaciones que realiza directamente un software, un programa para poderse ejecutar. Entonces es esa base que tiene todo el sistema y que permite que todo funcione correctamente y asigne ¿cierto?, los elementos que tiene el propio equipo para poder trabajar. Seguimos entonces con la parte del ciclo de vida. El ciclo de vida del proceso tiene 3 partes directamente, aunque dentro de estas mismas partes hay algunos temas que hay que revisar. Digamos que el principal podríamos decir que es la creación, después seguiría la ejecución y después la terminación. Vemos que es una secuencia de por sí que vemos en todo: creación, ejecución y terminación, en la cual nosotros estamos iniciando primero con creación. Vemos si hay un punto de reversar los recursos. Para mí no es reversar, sino revisar. Yo la verdad, disculpen, lo tengo como reversar, pero para mí es revisar los recursos. No sé por qué en el documento está como reversar, pero debería ser revisar los recursos, que sería pues la verificación de que hay recursos en el sistema suficientes para ejecutar ese proceso, ¿cierto? Después está la parte de asignar el elemento para atenderlo. Esto quiere decir que vamos a coger esos recursos, vamos a buscar esas partes o esos elementos que tenemos dentro del equipo y que sabemos que están disponibles, y los vamos a asignar a esa tarea que vamos a comenzar. Entonces ya tenemos una parte de lo que necesitamos. Después tenemos preparar un estado inicial en el procesador y la memoria. Cuando ya tenemos organizada toda esa parte de los recursos, ya los tenemos asignados, revisados y asignados, pues ahora lo que hacemos es
tomar toda esa información que ya tenemos asignada y comenzamos a preparar el paquete, comenzamos a organizar ese paquete y a definirlo de cómo se va a ejecutar, ¿cierto? Qué parte del procesador va a ejecutar ese proceso y qué parte de la memoria se va a asignar para poder ejecutarlo, de modo de que se pueda intercambiar esa información entre el procesador y la memoria y podamos ejecutar el proceso cuando sea necesario. Dentro de esa parte de la creación también debemos de saber que hay unos mecanismos específicos, ¿cierto? Que esa parte del proceso debe hacerse, como decía al principio, parte del arranque del sistema operativo. Por eso hablaba de que los sistemas, los programas al final tienen que instalarse en el sistema operativo, aunque sabemos que hay una particularidad por ahí en lo que llamamos nosotros los aplicativos que no son instalables o que no son instalados y que se ejecutan desde una memoria o desde un proceso virtual o otra cosa, siempre tienen que ejecutarse en base a algo, ¿cierto? Y aunque no sean parte primaria del sistema operativo, pues van a usar recursos. Entonces, es como se haya programado, siempre va a haber una opción de manejar esos recursos y por eso debe serse parte de un sistema, sea el sistema operativo principal o sea un sistema operativo que de pronto puede estar alterno dentro del sistema al momento de ejecutar eso desde esas otras instancias, ¿sí? Debe ser parte de un proceso existente, o sea, por eso digo que al instalar tú estás creando un proceso, estás organizando una secuencia en la cual se debe ejecutar ese proceso, entonces tiene que hacerse de ese punto, y debe dar una llamada al sistema, ¿cierto? En esa parte de la llamada al sistema pues estamos hablando de que el sistema tiene que de alguna manera comenzar la ejecución para poderlo hacer y iniciar con la creación, ¿sí? Hay una parte también que es esa llamada o la petición del usuario, que es cuando nosotros lo hacemos directamente al darle clic al programa, pero que también se puede hacer mediante un intérprete de comandos. Ese intérprete de comandos que nosotros decimos puede ser, como decimos, una línea de código o simplemente un comando que ejecutamos en una consola tipo de OS. Eso de por sí es un intérprete de ese comando que estamos ejecutando, o lo que nosotros conocemos en este momento como Windows, que es un entorno ya gráfico de ese intérprete de comandos, ¿sí? O sea, nosotros estamos transformando esa línea de comandos en algo gráfico y es el modo de nosotros ir hasta el mouse, ir y ejecutar ese comando, darle doble clic a ese icono que sabemos que es parte del proceso de instalación y de que va a comenzar todo ese proceso de la creación de paquetes internos para poder ejecutar esto. Yo creo que la mayoría se ha dado cuenta que cuando nosotros ejecutamos un programa siempre hay un periodo de carga. Ese periodo de carga es precisamente la creación de los procesos, la creación del programa, la compilación de ese programa para que se pueda ejecutar, el llamado de todas esas librerías y todos esos puntos que necesitamos para poder que ese programa suba y aproveche los recursos que tenemos disponibles dentro del equipo. Y claro, hay un último parto en el mecanismo, son 4 mecanismos. El último sería la parte del procesamiento por lotes, que era precisamente lo que estaba hablando de la librería, ¿cierto? Tenemos ciertos puntos en los que ese proceso se debe hacer y pues claro, vamos a hablar sobre ese directamente como parte de lo que se está ejecutando en ese momento. Debe hacerse de manera automática, o sea, todo eso debe estar implementado dentro del código y el programa directamente, por lo que al momento de ejecutarse, pues todas esas librerías se van a llamar y se van a ejecutar automáticamente y no tienen que esperar un comando de nosotros para poderse ejecutar. Los que de pronto tenemos un poco más de tiempo y nos tocó todos esos sistemas operativos cuando comenzaron, el primer Windows que se instalaba con disquetes, el DOS y todas estas cosas, teníamos o vimos esa parte de ese ciclo en el cual normalmente para que algo sucediera tenía que esperarse un comando, ¿cierto? Tenía que decirse haga esto, ejecute esto, descomprima este paquete, ¿cierto? Haga esas cosas y todo había que hacerlo uno por uno. Hoy en día ya todo eso es muy automático, ya todo está muy organizado, entonces eso también ahorra mucho tiempo y ayuda a optimizar ese proceso de la creación. Bueno, de ahí pasamos entonces a la ejecución. Dentro de la ejecución pues ya tenemos el proceso, ¿cierto? Que tiene como
objetivo precisamente la ejecución de las tareas que están asignadas dentro de ese proceso, esos comandos, esas particularidades que están dentro del proceso que dice, hey, usted debe tomar esto, usted debe ir acá, debe asignar esta memoria, debe tomar todas esas cosas. Entonces todo esto es para trabajar esa parte. Ahí tenemos una particularidad y es que cuando los recursos son limitados, por eso en la ejecución pues se revisa ya lo que los recursos, cuando se revisaron los recursos en la parte de la creación, aquí los vamos a trabajar, ya los estamos optimizando, ya los estamos utilizando, y en este caso si los recursos son limitados pues solo va a poderse ejecutar uno a la vez, que era lo que yo les decía como ejemplo en los antiguos, en los cuales podíamos solamente ver en DOS un solo comando, ¿cierto? Nosotros no podemos ejecutar varios comandos a la vez, sino que teníamos que hacerlo uno por uno y esperar a que ese comando se ejecutara para poder seguir con el siguiente. Esos procesos se tenían que hacer de uno en uno por los recursos limitados. Hoy en día con los entornos gráficos y con la nueva opción de que tenemos tantos recursos abiertos para todo, muchas veces pues yo creo que muchos de ustedes tienen equipos que tienen memoria de más, o sea, ustedes es muy difícil que se queden sin memoria o que el sistema llegue al punto de utilizar toda la memoria en el recurso de lo que ustedes están ejecutando. Pues claro, se pueden optimizar de manera que se pueden ejecutar varias ejecuciones a la vez de los procesos, por eso los procesos pueden estar ahí, que o sea, hay un ciclo por ahí que se ve que en realidad deja ver al usuario como si se estuvieran ejecutando al mismo tiempo, pero que en realidad lo que pasa es que se ejecutan uno tras otro, pero se ejecutan tan rápido que pareciera que se están ejecutando al mismo tiempo. Entonces simplemente se ejecutan, proceden y hacen lo que tienen que hacer y se apagan, y cuando necesitan volverse a iniciar se inician, pero permiten la ejecución. Igual se pueden ejecutar varios al mismo tiempo dependiendo del tamaño de memoria que se tengan, pero normalmente pues es para el aprovechamiento óptimo de las memorias y del procesador, siempre van a estar subiendo y apagándose. También hay una parte en el ciclo de vida de la parte de la ejecución en donde tenemos la implementación de turnos de ejecución, era lo que hablaba ahora. El apagarse y el encenderse es precisamente esos turnos, ¿cierto? Cuando hay muchos procesadores hay de pronto una implementación en la cual se definen cuándo un procesador y cuándo digamos debe de ejecutar ese proceso y cuándo otro debe ejecutar el otro, ¿cierto? Entre los procesadores se deben de implementar de modo de que cada uno haga su proceso. Pueden hacerse al mismo tiempo, pero en una ejecución directamente por turno, ¿cierto? Entonces un procesador hace un turno, el otro hace otro turno y va ejecutando esos procesos rápidamente. De ahí ya entonces seguimos con la terminación del ciclo de vida, que por sí es pues el cierre ya dentro de la terminación de la ejecución. En cuanto a lo que tiene que ver pues con el ciclo de vida, tenemos varios estados. ¿Por qué puede haber una terminación? Lo normal es que el flujo defina, ¿cierto? El código, el algoritmo defina que se debe cerrar. Esa es la salida normal. Nosotros definimos al momento de crear el algoritmo y de ejecutar todo, en qué momento debe cerrarse, ¿cierto? Cuando nosotros cerramos la acción, cuando cerramos el proceso, cuando debe terminar ese proceso. Otro punto es cuando hay un error crítico, ¿cierto? Hay una situación en la cual el proceso no puede seguir la operación como debe ser, y en ese momento pues la funcionalidad se detiene y no hay forma de recuperar datos. Entonces todos los datos que se puedan recuperar se mantienen y se cierra la ejecución para evitar pérdidas mayores. Eso es lo que hace pues esa parte del error crítico. Otra opción sería por una condición de excepción. Eso es normal, digamos, cuando un algoritmo no está definido al 100%. La verdad es que si hablamos la realidad, las posibilidades en un programa son casi infinitas, puede pasar muchas cosas y depende del programador darle esas opciones a la persona si quiere o no puede hacerlas. Yo creo que muchos de ustedes han jugado los juegos en los cuales ustedes llegan a un punto y que supuestamente tenemos espacios infinitos, pero ustedes llegan a un punto en el que se llega a una pared y en esa pared tú no puedes seguir, ¿cierto? Ya llegaste a ese punto y de ahí para allá no puedes moverte, no hay código, no hay nada, entonces simplemente
es como una barrera en la cual tú no te puedes mover. Entonces cuando hay esas condiciones de excepción en las cuales no se puede hacer algo, pues simplemente se detiene el proceso y ¿cierto? No se continúa con él. Y la última es recibir una señal de otro proceso. Es cuando, por ejemplo, algo está pasando, un proceso se está ejecutando, pero por alguna acción ese proceso no debe de continuar porque otro necesita o el espacio de memoria o necesita usar el procesador. Entonces, claro, eso está definido directamente en el código y dice, bueno, mientras estoy haciendo esto, hasta este momento vamos a parar. El otro proceso me dice, debes de parar, yo estoy haciendo esto, entonces ahí continúa eso. Sería la única forma en la que, la única forma, perdón, una de las formas en las que habría esa terminación. De ahí entonces seguimos con implementación y concurrencia, ¿cierto? En la implementación digamos que se requiere de numerosos componentes para controlar los datos de todos los procesos que existen durante el funcionamiento del sistema. La implementación es muy similar a lo que yo decía de esa parte de compilar, de organizar, de ejecutar, de crear ese paquete, ¿sí? Es donde se almacena una estructura de datos en que cada proceso recibe un registro, el cual protege el conjunto de información que debe ser controlado por el sistema operativo para cada proceso. Es a lo que yo digo como la compilación, es donde se ejecuta todo eso, todas esas cosas, se arma un paquete completo donde se definen todos, digamos, las instancias de que ese proceso va a ejecutarse y digamos, esa secuencia en la cual vamos a manejar eso. Ahí en ese momento cuando se ejecuta eso, se guarda en la memoria, se organiza y comienza la opción de la ejecución es cuando comenzamos la implementación, ¿sí? En cuanto a la concurrencia, es la capacidad que tienen las diferentes partes de un algoritmo, programa o problema para ejecutarse en desorden o parcialmente sin que esto afecte el resultado final. Yo digo que en otras palabras mantener un orden dentro del desorden, ¿cierto? Sabemos que se pueden ejecutar muchas acciones al mismo tiempo, pero no quiere decir que tengan que ejecutarse en un orden determinado. Dentro de los algoritmos que ahorita vamos a ver, vemos que hay unas posibilidades en las cuales el algoritmo puede ejecutarse en un orden determinado por el propio algoritmo. O sea, el algoritmo puede determinar en qué forma se hace, si es el primero que entra, el primero que sale, si es porque en realidad es un proceso más pequeño, más rápido y se puede hacer de primeras, si es porque en realidad hay un orden que se puede programar en el cual yo digo voy a ejecutar todo el proceso, pero lo quiero hacer primero esto, después lo otro. Hay muchas opciones, pero esa es la opción de concurrencia. Mientras tengamos ese desorden, pero se puede hacer de una manera eficiente, siempre va a estar esa parte ahí dentro de las capacidades que tienen los procesos. Aquí hablando entonces de los algoritmos, hablamos de algunos de ellos. Estos no son todos los que están dentro del documento, pero para mí fueron los más interesantes o que de alguna manera había escuchado. Uno de esos es el FIFO, que en realidad en inglés es First In, First Out. Primero en salir, primero en entrar, primero en salir. Según recuerdo, este es, digamos, la definición de la cola, ¿cierto? Es el orden en el cual esos procesos o esas instrucciones entran primero y esa primero que sale es la primera que entra, es la primera que sale. Va siempre en ese orden, entonces siempre va a haber una cola una tras otra, en la cual vamos a ver, por ejemplo, aquí a la derecha, en la que vemos algo que se ejecuta en consecuencia, pero siempre porque este primero entró, este va a ser el primero que salió. Este, digamos, llegó en algún momento a la parte de arriba de la pila, de la cola. En ese caso, entonces, tendríamos la siguiente. Como este fue el primero que entró, ustedes ven que está numerado, es el primero que sale. Después sigue la segunda, el tercero, el cuarto y esto, según en el orden que entró. Esa es, digamos, de alguna manera la definición de FIFO. Tenemos el shortest job next. Esto lo que quiere decir, o el algoritmo lo que hace es buscar dentro de los
dentro de esos términos, esos procesos que tenemos, cuál es el más corto, cuál es el que necesita un trabajo menor, el que se va a demorar menos. Esto no quiere decir que se va a hacer el proceso de una manera más rápida, sino que simplemente se va a hacer de primero. Esto de alguna manera ayuda a que el resultado final, o sea, el resultado del proceso completo, se haga de una manera más eficiente y más rápida. No que el proceso se va a hacer más rápido, sino que el compendio de todos esos procesos o de esos puntos se va a ejecutar mucho más rápido. Entonces al final el proceso termina ejecutándose más rápido, pero no esas partes que hay internamente tienen un mismo tiempo de esto, ¿cierto? El otro es el round robin, que es el que yo mencionaba, en el cual se estipula, el algoritmo estipula un orden definido para ejecutar cada una de esas partes. Entonces, digamos, dando de ejemplo esta parte que tenemos aquí a la derecha, el algoritmo va a definir: primero se ejecuta el 2, después se ejecuta el 4, después se ejecuta el 3, el 7, y después va el 1, después va el 3, después va el 5, ¿cierto? Entonces ese va a ser el orden definido en el cual se ejecuta cada una de estas partes. Eso es lo que hace round robin. El algoritmo hace una secuencia en la cual define directamente cómo se van a ejecutar esas partes. Tenemos entonces también la parte del algoritmo distribuido. En este caso estamos hablando ya de los algoritmos que están definidos para, entiendo que son redes. No recuerdo, dame un segundo acá, recuerdo un poquito, sí, exactamente aquí es donde manejamos todos estos algoritmos que se pueden definir como parte de sistemas de redes, de sistemas operativos distribuidos, ¿cierto? En los cuales de alguna manera se independiza cada proceso. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con la red, ustedes saben que tenemos equipos independientes, pero esos equipos se comunican o se distribuyen en un mismo sistema. Todos soportan sus propios recursos, todos manejan sus recursos independientes, pero son parte de ese sistema y de alguna manera pueden compartir información entre sí para trabajar, ¿sí? Mientras que en los sistemas distribuidos tenemos esas, digamos, determinantes que son como por ejemplo los clusters, que son compendios de varios equipos o servidores que trabajan al unísono, ¿cierto? Para mantener de alguna manera esas tareas centralizadas, todas se unen en un mismo punto. Y yo creo que muchos hayan escuchado esos términos en la parte de redes, y es que los clústeres de por sí sirven como esa referencia para trabajar por unos procesos en específicos, y son los que hacen todas estas cosas al unísono de alguna manera. Entonces ese compendio es el que maneja como cluster. Tenemos también la opción de grid, que es a lo que le dicen malla. Esa determinante de malla pues especifica de que aunque están trabajando al unísono, ¿cierto? No requieren un mismo sistema operativo, no tienen que estar al unísono con todas las cosas al mismo tiempo. Pueden trabajar directamente dentro de diferentes nodos, pero distribuyen el sistema, ¿cierto? Entonces distribuyen los recursos aunque no son del mismo tipo. Eso, digamos, de alguna manera tiene ciertas ventajas porque permite utilizar diferente hardware para poder trabajar en un sistema, pero pues también está definido de qué tipo de software y hardware está manejando. Puede que no tenga la misma ventaja que si todos son del mismo tipo y tienen las mismas especificaciones. También tenemos la parte del cloud, el cloud computing, que en este caso ustedes ya saben que es simplemente en la cual se manejan los recursos de una manera, ¿cómo se dice? Son basados en las necesidades del sistema, ¿sí? Yo creo que ustedes muchos saben, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, es precisamente el SQL que tenemos en este momento en Azure, en el cual tú tienes un tamaño de disco que puede ser de 50 gigas o de 50 teras,
estoy diciendo cualquier espacio, tú comienzas con ese espacio, pero el sistema se va adaptando a tus necesidades. A medida que tú vas creciendo tu base de datos, esa parte va creciendo, ¿cierto? Ve que necesitas más espacio, entonces te va otorgando más espacio. Claro, a medida que va aumentando el espacio también te va aumentando el costo, pero también si de pronto por alguna razón la base de datos se reduce, pues también va a reducir el costo. Depende de lo que necesites, se va adaptando a tus necesidades y va manejando de alguna manera la eficiencia de esa parte. Y por esa parte pues de los algoritmos tenemos también el embedido, ya saliendo pues de la parte del distribuido, que es el que conocemos normalmente en los dispositivos móviles, ¿cierto? En el cual tenemos pues que los sistemas digamos comparten las aplicaciones, se ejecutan de alguna manera al unísono, están directamente dentro del mismo sistema operativo, se adaptan a las necesidades específicas de esta. ¿Qué más? Manejan directamente, por ejemplo, la batería y todas estas cosas, entonces claro, son mucho más optimizadas en este punto. Digamos que tienen estados que son especiales o que deben de ser pues de alguna manera considerados, que definen un estado adicional y que pues son de interés de alguna manera, ¿cierto? Y esos estados pues son siempre el pausado, el detenido y el destruido. Yo creo que nosotros nos recordamos que cuando tenemos las aplicaciones podemos crear esos estados dentro del mismo código, implicando cuando, digamos, voy a dar un ejemplo con la aplicación que estuve trabajando yo, que es la de los pasos. Cuando esa aplicación debe dejar de recibir la señal del sensor de movimiento, ¿cierto? Para que no consuma recursos, que es cuando, por ejemplo, cerramos la aplicación. Esa sería un término o un ejemplo para la pausada. La detenida, digámoslo así, es cuando ustedes han visto que tenemos aplicaciones que nosotros podemos forzar una detención. Es cuando le decimos directamente detenga todo, porque hay aplicaciones que pueden estar pausadas pero siguen estando trabajando atrás, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes, por ejemplo, tienen sus redes trabajando ahí y a pesar de que está cerrada la aplicación siguen recibiendo las notificaciones y todas estas cosas. Ahí es donde se dice pues que está pausando o pues está trabajando atrás. Detenida cuando cerramos y forzamos el cerrar esa aplicación y ya no recibimos notificaciones ni nada, no hay consumo de batería y ya detenemos cualquier cosa. Y el último estado sería la destruida, que es cuando en realidad nosotros desinstalamos la aplicación o eliminamos la aplicación completamente del sistema operativo. Ahí es donde nosotros decimos chao, esto acabó, ¿sí? Bueno, para continuar tenemos una comparativa entre threads versus procesos. Aquí damos como una especie de características entre los dos. Lo que les decía, de por sí los procesos y los hilos tienen diferentes características. Podemos ver entonces que una de las características que es la independencia. Para los procesos es completamente independiente, pero para el hilo es parte de un proceso. Él es esa parte que permite que el proceso se ejecute, pero que depende totalmente precisamente de que el proceso se esté ejecutando para poderse trabajar. En el espacio de memoria, el proceso va a tener su propio espacio de memoria. El hilo, al ser parte del proceso, pues va a tener compartida esa parte de memoria. Si el proceso no se está ejecutando, el hilo no tiene memoria para poder ejecutarse, entonces tiene esa característica que tiene que estar ahí. En la carga del trabajo vamos a ver la diferencia ya del proceso y el hilo, y es que en ese momento la carga de trabajo para el proceso va a ser mayor porque va a tener que dar gestión a todos esos hilos, mientras que el hilo va a trabajar de una manera más independiente y va a hacer solo la tarea que tiene el hilo para poder ejecutarse, por lo que va a ser más eficiente
el proceso va a tener que estar administrando todo lo demás. En cuanto a la característica de creación y finalización, pues va a costar más, va a ser más difícil hacer esa parte en el proceso, va a ser más costosa, y el hilo pues va a hacer las cosas más rápidas porque es más eficiente, tiene los recursos compartidos y se va a dedicar solo a lo que necesita hacer para el proceso. La comunicación para el proceso requiere mecanismos de comunicación entre procesos, o sea, entre los mismos procesos se tienen que estar comunicando para poder tener información. El hilo, como depende directamente del proceso, pues al tener compartida la memoria, inclusive con otros procesos, pues va a tener una comunicación más fácil. Siendo parte de un proceso, puede comunicarse con otros procesos. De esa manera va a ser mucho más sencillo trabajar. Y claro, tenemos la parte o la característica del aislamiento, en donde el proceso va a tener un aislamiento mucho mayor porque pues, va a ser solo, digamos, parte de lo que tiene ese proceso de ejecución, y el hilo, al tener precisamente esa parte de la comunicación más fácil, pues va a tener un aislamiento menor porque va a poder conectar también con otros procesos para hacer más rápida la ejecución. De aquí pasamos entonces a la memoria. El concepto de memoria, podemos decir que son los diferentes métodos empleados para garantizar la máxima utilidad de la memoria con el fin de aprovechar el espacio disponible de la mejor manera. Estamos hablando de la administración de memoria, ¿cierto? Es el concepto, es la opción de manejar todos esos métodos de manera eficiente. La memoria por sí es hoy en día uno de los puntos más importantes de la computación, y pues entre más memoria se tenga, mejor tenemos la factibilidad de trabajar. Aunque a veces tener mucha memoria no quiere decir que vamos a trabajar más rápido, simplemente que vamos a poder aprovechar o vamos a tener más recursos para aprovechar y ejecutar cosas al mismo tiempo, pero no quiere decir que se vaya a trabajar más rápido. Digamos que al tener esos tamaños que tenemos hoy de memoria, muchas veces caemos en la indicación de que con más memoria me va a trabajar más rápido el equipo. No siempre es cierto, ¿cierto? Eso depende también de lo que hagas. Hay cosas que de pronto van a tener la exigencia de la memoria mucho menos del porcentaje de lo que tú tienes en memoria total. Puedes tener 32 gigas, pero todo lo que tú tienes en tu equipo no te va a llevar más del 50% de tu memoria. Entonces tienes 50% de sobra que en realidad el sistema no va a aprovechar, no va a ejecutar, no va a usar porque no la necesita simplemente. Entonces, por más de esa memoria que tú tengas, el programa no la va a usar, pues no la necesita y simplemente va a estar de sobra. ¿Sí? El objetivo entonces de la administración de la memoria es aprovechar los recursos del equipo, ¿cierto? Permitir que los procesos accedan a la memoria directamente y proteger el exceso de la memoria. Creo que eso es muy claro. La idea de esa administración es precisamente dar todos esos, ¿cómo se dice?, esos puntos necesarios para poder que la memoria aproveche al máximo, se aproveche al máximo y que aproveche al máximo de alguna manera los otros recursos que tiene el sistema, porque la memoria también se alimenta de, por ejemplo, los recursos que tiene el procesador, la disponibilidad que tienen otras partes de la board y otras, digamos, partes del hardware que maneja. Entonces, esa administración habilita todo eso. De aquí entonces a la administración de la memoria tenemos las funciones y operaciones. De por sí, entre las funciones tenemos las formas, ¿sí? Una de las formas, por ejemplo, de la administración dentro de las funciones es la partición fija. Aquí podemos decir que esa partición es cuando tenemos un segundo, la verdad es que tengo por acá. Recuerdo un poco de esto. Ok. No sé si alguno ha hecho en algún momento una instalación de software. Cuando asignamos o cuando creamos esa primera instalación de un sistema operativo, tenemos que asignar una partición.
Entonces tenemos que dividir ese disco duro en tamaños fijos para poder que ese sistema operativo trabaje correctamente. Tenemos la particularidad de que dependiendo del tamaño del software podemos asignar el tamaño de la partición. En este caso la memoria también puede hacer la forma de partición fija, puede dividir el espacio que tiene total de memoria en partes fijas, de modo de que pueda trabajar esas partes y pues pueda cargar los procesos directamente solo en esas partes, ¿sí? Tenemos una partición variable también. Esa forma de partición variable es algo parecido a lo que mencionábamos ahora en la parte virtual, en la cual puede ir moviéndose o puede ir trabajando sus espacios que tiene directamente en la memoria total y que va aprovechando según el tamaño. Por ejemplo, lo que les decía, que puedes tener unos 32 gigas pero en realidad no necesitar más de 16. El sistema, si en algún momento llega a necesitar más de 16 gigas, pues va a habilitar esa opción de poder extender esa partición a ir a seguir aprovechando sus espacios. Eso es lo que para mí significa partición variable. Y tenemos espacio de direcciones con registros base de desplazamiento. En ese caso, pues digamos que no es como tan entendible para mí, pero entiendo que se debe pues al rango, ¿cierto?, de las direcciones en las que se puede operar o puede operar un proceso, y que no depende si conoce o no ese total del tamaño de la memoria, simplemente puede modificar los registros según la necesidad que tenga, ¿cierto? Es lo que entiendo con esa parte. Y digamos que dentro de esto tenemos también las estrategias. Para las estrategias pues tenemos, ¿cierto?, la definición de bits, la parte de las listas enlazadas y la parte de swap. Hay que ver una cosa, que dentro de bits, en las estrategias tenemos esa parte donde están la definición de bit, que es como la mínima expresión donde están todos esos puntos digamos de asignación, ¿sí?, que definen de por sí esa palabra o ese término que va a ser usado más adelante. Esa expresión mínima donde tenemos digamos ese grupo de varios kilobytes de tamaño. Ese es un mapa de bits, ¿sí?, donde yo creo que si alguno de ustedes pues ha ido un poco más atrás, conoce lo que es el código binario, ¿cierto?, donde tenemos esos unos y ceros, que al final ese tamaño de unos y ceros se transforman en un bit. Ese bit se puede transformar en una letra, en algo, al volverse bytes, y de ahí a megabytes, ¿cierto? Entonces es donde vienen todas esas interpretaciones de ese mapa de bits, en el cual tenemos una indicación que todos esos unos y ceros se convierten en letras, en alfanuméricos, pasan a ser hexadecimales y todas estas cosas que tenemos de interpretación. Eso para mí es de alguna manera la representación del mapa de bits. Tenemos también la parte de listas enlazadas, que ahí es donde pues, digamos, se genera un registro para los rangos de direcciones de memoria que hay libre en el sistema. Digamos que comienza desde el mayor rango con la memoria directamente, y que asigna un proceso. No tengo muy clara esa parte de las listas enlazadas, pues podría leer de alguna manera, pero pues digamos que lo que se define es que esos registros indican una dirección de memoria en la cual se inicia el segmento y la longitud. Entonces eso es lo que enlaza de alguna manera esa lista, ¿cierto? Es lo que dice cuál es ese segmento y cómo continúa sobre ese segmento. Es algo como tomar la cola de cada uno y seguir con cada uno de los puntos y ordenarlas en base a esa ubicación y en base a esa lista que tenemos. Entonces ahí la maneja de esa manera, es lo que entiendo.
Tenemos también la distribución de espacio de intercambio, que es el swap, que es precisamente cuando hay un segmento directamente, cuando en el cual un proceso pues, puede ser manejar su código y su información y puede intercambiar al identificar, digamos, esos periodos antes de. eh, Eso normalmente se utiliza o se logra con algunos servicios, según recuerdo. Eh, y creo que hace parte mucho de precisamente el inicio del sistema operativo, ¿cierto? Cuando hay un cambio entre el inactivo y el bloqueado, y la memoria que tiene espacio ocupado por su código, pues los datos no se utilizan activamente, perdón. Es lo que recuerdo de Swap. Para amenazas y protección, pues tendríamos ya la parte de que una fuga de memoria también se puede utilizar para atacar un sistema. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que tanto a veces pensamos que es que la única forma de atacar un sistema puede ser el software, puede ser un phishing, ¿cierto? Algo que nosotros percibimos directamente, pero ustedes saben que si vamos más adentro, desde el BIOS directamente se puede atacar, ¿cierto? Si tienes el código interno, puedes atacar directamente el BIOS, o sea, si el BIOS tiene esa falencia, puedes ir al BIOS y desde ahí tener una entrada para poder atacar, ¿sí? Y pues el BIOS es una memoria, entonces también hay que tener en cuenta que eso va por todos lados, ¿cierto? Eh, Hablamos que al estudiar cuidadosamente la memoria ocupada por un proceso, un atacante puede incluso determinar el tamaño y el contenido de las cadenas proporcionadas para alcanzar y modificar la tabla de símbolos del proceso, modificando efectivamente su comportamiento. Que eso es lo que vemos, por ejemplo, con muchos de los virus que entran al sistema y que por sí no tienen que ver la información directa, sino el comportamiento de la información para determinar qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo ese proceso o está haciendo ese programa. Entonces, claro, es algo que directamente tiene mucho que ver con la memoria y de cómo la maneja, cómo la trabaja. Yo creo que algunas veces ustedes han escuchado cuando una persona está trabajando en su computador, que muchas veces le dice, hey, revisa cómo está tu memoria, si está trabajando, qué tanto está trabajando, si estás ocupando mucha memoria, porque precisamente un atacante pues se va a ocupar un proceso y aumenta el costo de memoria, y en el sistema pues tú te das cuenta porque el consumo es más de lo que debe ser. Ya lo que es la parte de memoria virtual, para terminar, se conoce como memoria virtual la capacidad de un sistema operativo con la finalidad de permitir que sus procesos tengan una cantidad de memoria para sus datos y código que exceda la cantidad de memoria física disponible en el sistema. Es como darle un poco más sobre la memoria que hay en el sistema. No sé si recuerdan que en algún momento con Windows 7 hubo un momento en el cual se disponía, no sé si en Windows 11 todavía estará, pero tú podías conectar una memoria USB y esa memoria USB la podías usar como memoria para poder trabajar con el equipo. O sea que si tenías una memoria de 8 GB la podías conectar a tu computador y esos 8 GB hacían parte ya de la memoria del equipo. Pero claro, eso ya no era una memoria física, sino una memoria virtual. Él estaba usando ese espacio como parte de la memoria para poder trabajar. Eso también lo vemos, por ejemplo, en la memoria compartida de los procesadores con la tarjeta de video. Sabemos que una board puede tener video integrado. Al momento de usar ese video integrado, él está usando parte de la memoria RAM que tú tienes para poder ejecutar eso. Pero no limita el uso de la memoria a solo esa parte. Como también tenemos la memoria virtual, el sistema hace uso de la memoria virtual precisamente para dar, digamos, ejecución a todo lo que tiene que ver con los códigos o procesos que tiene el PC.
Por eso, de alguna manera, cuando tienen una tarjeta de video separada, pues tienen mucha más factibilidad, porque pues la tarjeta de video va a tener su propia tarjeta de memoria, va a poder tener su memoria interna, va a tener su propio procesador y no va a depender de los recursos de la board para poder trabajar. De ahí entonces la memoria virtual que pueda estar usando el computador va a estar enfatizada en la capacidad que pueda tener para utilizar la memoria de solo lectura o de lectura rápida, que sería, perdón, de solo lectura no, del disco duro y de otras cosas, para poder dar ese espacio en memoria y poderla manejar correctamente. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Creo que me pasé el tiempo, no le iba a ser tan largo, pero igual agradezco mucho la atención. Una feliz noche.